Somos Factor TV, un canal que te acercará a Dios. San Juan capítulo 11, de algo que realmente a mí me impresiona. Por ejemplo, Lucas 13 habla de 3 parábolas. Se pierde una moneda en una casa. La moneda hay que cerrar la casa, hay que prender una luz o encender una luz. Hay que buscar la moneda y cuando la encuentran, la escritura dice que hay gran gozo. Es una moneda. Extrañamente se perdió en una casa, porque a veces se nos pierden cosas en el hogar. A veces se nos pierden los hijos. A veces se nos pierde la relación de familia. A veces se nos pierde la realidad de un hogar y de un matrimonio. A veces se nos pierden las relaciones entre nosotros. Y hay que detenerse. Hay que dejar de que la gente no siga llegando a la casa. Hay que dejar lo que no es parte fuera, cerrar las puertas, encender una luz, es pedirle a Dios que traiga revelación a nuestra vida y que Dios ilumine aquellas áreas que están en oscuras, porque hay áreas que están oscuras. Nosotros tenemos una persona que trabaja en este ministerio. Ha luchado por años con depresión, ha luchado por años con una cantidad de cosas, con ansiedad. Los médicos lo tratan, los psicólogos. Y un día yo recuerdo que secretamente hice un ayuno y llamé a algunos pastores que son conscientes de lo que estoy diciendo y les dije: ¿por qué no ayunamos por este muchacho? Porque ha ido a unos cultos de liberación, hermanos, que hasta Judas hubiera sido libre en ese culto, hermano. Pero él tenía como un bloqueo. Y hace como 3 días me contaron la historia. Dice que se puso muy mal. Hace pocos días se puso muy mal. Lo iban a sacar al hospital, pero él dijo no. Porque dice que en su interior escuchó una voz que le dijo, ¿cómo es que le dijo, Dani? Que todo iba a estar bien, algo así. Todo iba a estar bien. La mamá preocupada, todo el mundo preocupado. Y empezó Dios a liberarlo. Dice que él sintió literalmente la mano de Dios donde se metió, o una mano, y le sacó como piedra del estómago. Salían. Eso duró 3 días. Hoy está completamente libre. Porque yo creo que todos tenemos áreas que necesitan ser libres. Y que uno puede ir a un culto poderoso y no va a pasar. Tiene que ser en la intimidad de tu casa, en la intimidad de tu corazón, en la intimidad de nuestra vida. A veces tenemos como las piedrecitas, los cálculos que se hacen en la vesícula, pero a veces están en el corazón nuestro. Hay cálculos que se hacen en los riñones también y duelen un montón. Y a veces hay cosas que no dejan que el líquido biliar funcione, que no dejan que lo espiritual se accione. Y eso pasó ese día cuando se cerró esa casa. La segunda parábola es interesantísima porque dice que se pierde una oveja en un redil de 100 ovejas. Y el pastor dice que deja las 99 en un lugar. Y me llama la atención porque cuando los pastores se van, las ovejas también se van. Pero estas 99 no se le fueron, se quedaron. Y se quedaron a esperar a ver qué pasaba. Y cuando el pastor encontró la que se había perdido, que hay todo un canto preciosísimo, que eran 100 ovejas, dice que la tomó en sus brazos. Pero esto es como más que una parábola, es como una analogía divina. Y la analogía que a Dios no solamente le importan los que están, a Dios le importa el que no está, a Dios le importa el que se fue, a Dios le importa el que ya no está en medio de nosotros. Y somos tan dados a decir: el que está no estorba y el que se fue no hace falta. Pero no es cierto, el que se fue también hace falta, porque la adoración de él no está llegando al trono y la alabanza de él no está llegando al Señor. Y necesitamos la gente, porque yo lo necesito a usted y creo que usted me necesita a mí también, porque somos una familia. Lo tercero que se pierde, que me parece extremadamente significativo, porque no es solamente una moneda, no es solamente una oveja, es que se pierde un hijo.
Y dice que ese hijo, que la famosa parábola del hijo pródigo, dice que se pierde en medio de una miseria emocional, porque parece que en su corazón él siempre quiso hacer lo que hacían otros. A Israel le pasó igual. Israel quería ser como los otros pueblos de la tierra, pero la Biblia dice que Israel no entendió. Israel quería tener no un Dios, no una teocracia divina. Él quería tener, qué sé yo, la realidad de los pueblos, la realidad de las naciones, la realidad de tener muchos dioses, la realidad de tener una adoración pagana que no tenía compromiso, era liviana. Y entonces aparece aquí lo que nosotros llamaríamos el acto de misericordia más grande de toda la Biblia. Y es que Dios toma a ese muchacho, y cuando él está ya viviendo perdidamente, alguien veía un camino, alguien preparó una vestidura, alguien engordó un becerro, alguien preparó un anillo para el momento en que él regresara. Y cuando ves al pródigo regresar, te das cuenta que estaba peor el que se había quedado en casa que el que se había ido. Porque el que se quedó en casa estaba lleno de celos y lleno de envidia, lleno de enojo. Estaba muy mal el que estaba en casa. Y cuando uno se detiene aquí, uno dice, ¿qué quiso decir el eterno Dios? Ahora, la otra parte de la moneda que aparece en Lucas 19 es que Jesús entra a una ciudad llamada Jerusalén, y dice que entra sobre un burrito. La Biblia dice que Jesús lloró sobre la ciudad. Y la pregunta es, ¿por qué lloró? ¿Qué tenía esa ciudad? ¿Qué había en esa ciudad? Jesús también llora por otras realidades de otros pueblos. Ve Jerusalén desde el monte y dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Y aquí hay toda una ilustración, porque esto que Jesús profetiza aquí, 37 años más tarde se cumple. Tito Vespasiano entra, sitea o hace un sitio sobre Jerusalén, y Jerusalén, sus paredes son quemadas, son tiradas sobre los muchachos, el templo se quema, el oro se derrite, el oro se mete entre las piedras, mueven piedra sobre piedra. Y aquí hay algo que a mí me llama la atención. Y entonces uno se pregunta, si Dios está contigo, ¿por qué te pasan tantas cosas en la vida? Y levanta tu manito un poquito. Dame como un poquitito más de volumen, por favor. Gracias. Si Dios está con nosotros, ¿por qué existen los desiertos? ¿Qué secreto tienen las lágrimas? ¿Qué secreto tienen las difamaciones? ¿Qué secreto tienen las traiciones escondidas? ¿Qué secreto tienen? ¿Qué secreto? Hay varios. El primero, José nunca hubiera estado apto para ir al palacio si no hubiera sido vendido por sus hermanos. Jamás. Y escucha esto: los hebreos nunca hubieran llegado a la tierra prometida si no hubieran pasado por un desierto 40 años. Jamás. Lo único que los conectaba a ellos y los desconectaba de la miseria de Egipto y de la esclavitud de Egipto, de los exactores de Egipto, de toda la ruina y el paganismo de Egipto, era un mar impenetrable. Y pasar ese mar, estaba leyendo una referencia en la cantera, dice que para nosotros es una cosa muy grande, que sí, que el mar se abrió, sí, no, dice que esta gente temblaba pasando el mar,
porque nunca habían visto un mar abrirse en dos, porque hay milagros que dan miedo, hermano. Hay milagros que asustan. Hay milagros que la carne tiembla como un conejo, hermano. Hay milagros que a usted se le pone la piel de gallina. Hay milagros que leerlos es muy sencillo, pero no es tan fácil como ver una columna de fuego en la noche, como ver una columna de nube en el día, como ver maná cayendo del cielo, como ver de una piedra brotando agua. Hay cosas que son tremendas. Y a mí me llama muchísimo la atención, porque me parece que para recibir el milagro, la mujer del flujo de sangre tuvo que haber pasado en medio de una multitud que no quería que ella pasara. Entonces creo que a ella le era necesario esto. Creo que a Abraham le era necesario pasar todo lo que pasó, hasta mentir, para poder llegar a convertirse en el padre de la familia de la tierra, en el padre de los peregrinos espirituales, en el padre de la fe, en el hombre que creyó esperanza contra esperanza, en el hombre que vivió circunstancias difíciles. Me atrevo a creer que lo único que pudo conectar a Moisés con el destino que Dios tenía con él era haber salido corriendo, y la vergüenza y la miseria de haber matado a alguien. Pero parece que en ese huir a la tierra de Madián se encontró con el Dios que hace que las zarzas se prendan en fuego y no se quemen. A su nombre sea la gloria. Pablo pasó una tormenta donde pensó que iba a morir, y llegó a una tierra. Y me parece a mí que la simiente de la serpiente, que es la simiente de las tinieblas, a Pablo nadie le vio los 9 dones del Espíritu. A Pablo nadie le vio los 5 ministerios que tenía. A Pablo nadie le miró la revelación que él cargaba encima. Más bien, cuando llegó a esta isla y juntaba leña, dice que una serpiente lo muerde. Y cuando la serpiente lo muerde, los hombres dicen: este no se escapó del destino, porque para ellos Pablo era un preso, Pablo era cualquier cosa. Parece que la simiente de la serpiente hace que las personas nunca vean en ti lo que tú eres en Dios. Y lo único que pueden ver en ti es: este es un criminal, este no se levantará, este tiene un pasado, este tiene una realidad, mire sus hijos, mire su familia, mire lo que está pasando. Pero parece que aún la serpiente se dio cuenta que algo había en ese ADN de ese hombre que hacía que el veneno no pudiera correr. Porque hay hombres en esta tierra, y el que tiene oídos para oír que oiga, hay hombres en esta tierra que no son compatibles con el veneno de la serpiente. Tómale la mano al que le queda cerca. Hay algo en la palabra simiente que hemos predicado durante muchos años, muchos predicadores, y bendigo a Dios por la vida de hombres como Andri. La palabra simiente para nosotros es semilla, pero la palabra simiente en una traducción mucho más profunda, o en los registros más antiguos, la palabra simiente significa información. Y la palabra información se amarra con Daniel, el capítulo final, cuando Daniel dice que en el final de los tiempos la ciencia aumentaría. La palabra ahí no es ciencia, la palabra ahí es dad, y la palabra dad es conocimiento. Lo que Dios está diciendo una mañana como hoy es: dime el nivel de conocimiento que a ti se te ha revelado, y en ti se activará lo que nadie puede ver en esta tierra. ¿Sabe por qué la serpiente muerde a Pablo y el veneno no le hace? Porque a Pablo se le reveló un nivel de conocimiento que la simiente de esa serpiente no podía matarlo a él. Eso fue lo que se le activó a un hombre llamado Abraham. Fue la palabra Melok Jacoín. Y la palabra Melok Jacoín es que Dios le revela a Dios le revela a Abraham y le dice: Abraham, en ti está el conocimiento y la semilla que va a bendecir las familias de la tierra.
Usted le puede decir a Abraham, usted es un estéril, que Abraham se va a reír. Usted le puede decir a Abraham, Abraham, usted es un fracasado. Abraham se va a reír y va a decir, discúlpame, a mí se me reveló, porque el Padre me dio una palabra, y la palabra es Meloc Jacoín. El Padre dice que en mí está el conocimiento que va a bendecir a millones en esta tierra. Abro paréntesis. Tú vas a llegar donde Dios planeó que llegaras. Ustedes van a llegar donde el Padre planeó que ustedes llegaran. Ustedes van a llegar donde el Padre planeó que llegaran. Y se lo digo, y no es retórica emocional. Ustedes van a llegar donde el Padre planeó que ustedes llegaran. Y entonces surge la pregunta, que los evangélicos son buenos para preguntar: ¿y por qué está tan seguro? ¿Por qué? Porque José no se quedó en el hueco donde a él lo metieron. Israel no se quedó en el desierto hasta perecer. Israel llegó a la tierra prometida. José llegó al palacio y se convirtió en el ministro del tesoro. La mujer del flujo de sangre no se quedó en la multitud. Pablo no se quedó en la tormenta. Jesús no se quedó en el Calvario. Sadrach, Mesach y Abednego no se quedaron en el horno de fuego. Daniel no se quedó en el foso de los leones. Entonces, si ellos no se quedaron allí, usted tampoco se quedará donde está. Y usted llegará donde Dios planeó que usted llegara, en el nombre de Jesús. ¿Qué creo yo? Perdón que uso su nombre. Este es un ministro de gobierno que tenemos aquí. Estaba orando por ti esta madrugada y estos días atrás. Yo creo que Dios ha puesto en ti la simiente para bendecir este país. Yo creo que Dios te va a poner en un lugar que la gente se va a quedar con la boca abierta. Yo creo que la gente va a tener que decir: Dios mío, ¿qué es esto? Creo que Dios te va a poner en lugar y te va a posesionar en un lugar, y Dios va a bendecir esta nación a través tuyo. Y Dios se va a revelar a ti, te va a dar los planes, te va a dar todos los secretos, los esquemas. Y la gente tendrá que levantar sus manos y decir: pero ¿cómo puede ser posible? Porque cuando a ti se te revela el conocimiento, usted se acuesta por las noches y usted no sueña igual que sueña la gente normal. Usted sueña con cosas que otros no ven. Yo le garantizo que este muchachito que está sentado ahí, perdón que lo señalo, yo le garantizo que ese muchachito sueña ganando almas. Él sueña haciendo cosas para Dios. Yo le hablé un día de esto y le dije: vamos a hacer un plan de trabajo. Vamos a ir a meternos a los Guidos, vamos a meternos a la León 13, vamos a meternos a los Cuadros, los lugares más difíciles que yo ni siquiera tengo idea. Nos vamos a meter a la zona roja. Vamos a comprar un carro para llevar comida, para llevar esto. Vamos a comprar un equipito de sonido. Vamos a hacer cosas que normalmente la gente famosa no se atreve a hacer. Vamos a llevar peluquería, vamos a bañar a esa gente, vamos a arreglarlo, vamos a darle a esa gente a entender que el evangelio no es esta locura de los predicadores. Porque cuando a ti se te revela el conocimiento te hace entender. Alguien tiene que decir aleluya. Alguien tiene que decir gloria a Dios. ¿Y sabe qué dice Proverbios 23:18? Porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Lo repito, Proverbios 23:18. Porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Tu esperanza no será cortada. Alguien tiene que decir aleluya. Si Jonás no se quedó en el vientre del pez, a mí también me van a vomitar en el lugar donde yo haré lo que Dios quiere que yo haga. En el nombre glorioso de Jesús respondo: en el nombre glorioso de Jesús. Pastor, ¿y por qué no veo lo que Dios está diciendo durante tanto tiempo? Porque es necesario pasar por lo que estás pasando. Pero no te quedarás donde estás. Dios mío, yo siento una cosa muy fuerte de parte de Dios. Aleluya.
Y entonces toca al que está a la par tuya y dile: pero es que me parece que estoy en una prueba muy grande y me parece que no veo a Dios en esta prueba. Entonces sacúdelo y dile: ¿tú sabías que Sadrach? Díselo al que está a la par tuya, dile: ¿tú sabías que Sadrach, Mesach y Abednego nunca vieron al cuarto hombre en el horno? El que lo vio fue Nabucodonosor. Ellos nunca vieron al cuarto hombre en el horno. El que lo vio fue Nabucodonosor. Quiere decir que no importa lo que yo estoy mirando. Aquí lo importante es lo que el diablo está mirando, que Dios está haciendo conmigo. Si usted lee el libro de Job, Job nunca miró que Dios le tenía un cerco. El que pudo ver eso fue el diablo. Porque a veces nosotros no estamos mirando, pero hay una gloria encima tuya, delante del cielo y la tierra. ¿Por qué crees que las brujas te atacan? ¿Por qué crees que la bruja se levantó? Porque encontró que tú tienes algo y tú brillas y tienes un resplandor. Ni cuenta te estás dando que tus oraciones están provocando cosas en otras partes del mundo. Ni cuenta te estás dando que lo que tú estás haciendo aquí está produciendo cosas en otras realidades. Alguien tiene que decir aleluya. Están en medio de un naufragio. Venga acá, amada, por favor. Todo el mundo siente que se va a morir. Y aparece el preso número, no sé qué número. A nadie le importaba si era apóstol. Y ese preso que nadie oyó, ese día se levantó una mañana y le dijo a los presos: el ángel del Señor habló conmigo. ¿Cómo el ángel del Señor le habló conmigo? Toda la gente que iban ahí eran puros criminales. El ángel del Señor habló conmigo y me dijo algo, perdón que la toco. Me dijo que el barco donde vamos se va a perder, pero que ninguno de los que estamos aquí morirá. Eso es lo más raro que haya leído yo en mi vida. Porque si usted está montado en un barco en alta mar y usted está siendo azotado por una tormenta, el recurso que a usted lo puede llevar a salvo es ese barco. Pero parece que el Dios de la Biblia es como irónico. Y entonces le dice a Pablo: ustedes tienen que quitar la esperanza de este pedazo de madera que tienen aquí, porque lo que a ustedes los llevará a la tierra donde ustedes estarán salvos es la palabra que está saliendo de mi boca. Y la palabra que está saliendo, gracias, y la palabra que está saliendo de mi boca es la que producirá esto. Señor ministro de gobierno, este barco se va a hundir, pero Dios dice que vas a conducir a un pueblo a una tierra de bendición. La política va a colapsar en este país. La gente no sabrá qué hacer. La prensa va a colapsar. Los sistemas que hasta el día de hoy han tenido va a colapsar. La sala cuarta va a colapsar. Los magistrados van a colapsar. Aquí la Asamblea Legislativa va a entrar en un despelote que nadie va a saber qué hacer. Los periódicos se van a volver locos en este país. La radio se va a volver loca. La gente va a preguntar qué va a pasar. Vienen días de inestabilidad donde la política va a sucumbir. Pero Dios te está prometiendo que tienes que soltar el recurso, suelta lo humano y agarra la palabra que sale de la boca de Dios, porque la palabra que sale de la boca, aleluya. Maravilla, maravillas Él ha hecho, maravillas Él ha hecho, maravillas Él ha hecho. Levanta tu mano, por favor, y di conmigo: en mí
está la simiente, está el conocimiento que bendecirá a miles y a millones en esta tierra. Hoy salgo de la hora de la esclavitud. Hoy me desligo de Egipto. Hoy me desligo de la tierra de la iniquidad. Hoy me desligo de las cadenas de maldición. Hoy me desligo de la iniquidad que yo heredé. Hoy me desligo de esta enfermedad. Hoy me desligo del trauma emocional. Hoy me desligo de la palabra profética de maldición que me dieron. Hoy me desligo del yugo de la esclavitud. Hoy me desligo de las cadenas de las tinieblas. Hoy me desligo de los demonios que me han perseguido, que tienen derechos legales sobre mí. Hoy me desligo de la mala suerte, del pronóstico errado. Hoy me desligo del yugo de la esclavitud. Y hoy, en el nombre de Jesús, yo creo que en mí hay una simiente, en mí hay una semilla, en mí hay un ministerio, en mí hay un llamado, en mí hay una palabra, en mí hay una gloria, en mí hay un fuego, en mí hay un mover del Espíritu de Dios. Pastor, amarré tantos contratos. No, tu bendición no está en los contratos. Tu bendición está en el Dios que te sostendrá. Pastor, se me abrió una puerta. Te tengo noticias. Esa puerta que tú crees que se te abrió es lo más pequeño que tú has visto. Porque lo que tú no has visto es lo que realmente está abierto. Lo que tú no has visto es lo que está abierto. Pastor, es que los soldados me están acorralando, las deudas. Pastor, hay una enfermedad, hay un diagnóstico. Pastor, tengo fibromas, tengo cosas en la matriz. Pastor, tengo la próstata inflamada, tengo una situación, estoy perdiendo la vista, se me está cayendo el cabello. Le tengo noticias, son más los que están contigo que los que están contra ti. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Y abraza a tu hermano o a tu hermana y dile: no sé cómo llegarás, pero llegarás. Porque hay un viento que va a soplar distinto y no será parte de la tormenta, será parte de la bendición. 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 Tengo la autoridad para contar el nombre de él. Hay un doctor de apellido Sanabria que me escribió anoche. Y él al principio estaba como fuerte, pero de pronto se quebró y empezó a llorar. Y me dijo: soy médico internista, soy cirujano. Y le tengo noticias, yo amo a mi esposa. Somos mayores de edad. Y mi esposa empezó con un problema de arritmia. Y empezamos a tratarla. Y yo opero a corazón abierto. Eso lo hago muy fácil. Pero cuando empecé a ver el problema de mi esposa, el daño en las coronarias es tan grande que no hay cómo hacer nada. Una mañana la escuché a ella llorando en la cocina y corrí preocupado. Lo estaba mirando a usted predicar. Y yo le dije a ella: ay, mi amor, ahora me sale usted con esas tonteras. Y ella le dijo: este hombre es de Dios. ¿Qué va a ser de Dios si todos son iguales? Este hombre es de Dios. Y en ese instante yo me fui porque me enojé. A los 2 días ella me dice: mi amor, quiero que veas esto.
quiero que lo veas en el minuto tal. Y yo le dije, es el predicador ese, no me gusta ese hombre. Y dice que ella le dijo, escúchalo. Ok. Y en el minuto tal usted abrió su boca y dijo, hay una mujer que tiene las vías coronarias destruidas, no califica para una operación, solamente para un trasplante. El problema es que no hay cómo hacerlo. Su esposo es médico y su esposo está angustiado. Dice Dios que Él toma un corazón nuevo desde las cámaras escondidas del Padre. Y este hombre me dice, quiero pedirle perdón porque yo ese día lo traté muy mal a usted. Y yo dije, falso, mentiroso, sinvergüenza. Usted lo que es un timador. Se aprovecha de la estupidez de la gente. Mi esposa es médico también. Y no podía decir que mi esposa es estúpida porque ella es más preparada que yo. Pero quiero decirle algo. Mi esposa, cuando me puso eso, se arrodilló. Mi esposa es catedrática. Le invitan a dar conferencias alrededor de naciones, pero no ha podido por el problema en el corazón. Esa madrugada se levantó y me dijo, te voy a decir algo. Un ángel entró esta mañana aquí y yo en mi mente dije, se me fue mi esposa. Jamás le he sido infiel a mi esposa. He honrado mi hogar. Mis hijos nos tienen como ejemplo. Llamé a mis hijos y los reuní y les dije, creo que mamá se va porque mamá está mirando ángeles. Ella salió de la habitación y dijo, no estoy loca ni me estoy viendo. El Dios de ese hombre de las redes me sanó. Y él habló conmigo anoche y me dijo, tengo como 3 meses de quererlo llamar, de quererle hablar, porque he tenido que tragarme el orgullo y la mala crianza. A uno en medicina le enseñan a ser insensible. Yo he visto la muerte frente a mis ojos todos los días de mi vida, pero quiero que sepa algo. No sé cómo decirle. Le digo don Rafael, le digo pastor, ¿cómo le digo? Yo le dije, no sé. Cuénteme qué pasó. Mi esposa se compró unas tenis que nunca las usó. De pronto agarró las tenis y salió a caminar. Yo camino todas las mañanas. Empezamos a caminar juntos, pero yo ahora llevo un bolsito chiquito porque yo llevo una cuestión ahí, porque si la mujer se me desmaya, sé que aquí es un problema serio. Y estoy pendiente. Allá como a los 500 metros viene una gente con una unidad, como por si mi esposa le da algo, la levantan. Hemos salido a caminar por los últimos meses hasta que ella se fue a examinar con un colega mío y me dieron los resultados. Y yo dije, esto es mentira, esto no puede ser cierto. Mi esposa tiene un corazón que no tiene ningún tipo de arritmia, no tiene problema en las coronarias, no tiene un soplo, no tiene nada. Yo decidí examinarla y cuando yo la estoy examinando, oí una voz que me dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y él le preguntó a la esposa, ¿eso dónde está? Y la esposa le dijo, está en San Juan capítulo 11. Cuando Jesús le mandan a decir que Lázaro se está muriendo, que está enfermo. Y Jesús se queda unos días más. Y al 4.º día llegó porque había una creencia en esa tierra que a los 3 días los muertos ya no volverían, pero al 4.º día ya lo dictaminaban muerto. Y Jesús llega, María sale a su encuentro, le dice una serie de cosas y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y María le dice, Marta le dice, sí, él resucitará en el día postrero.
Y Jesús la mira y le dice: Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ellos no quieren que diga, ni siquiera que los presente, pero aquí hay una niña que murió y oramos y el Señor la levantó y está aquí esta mañana. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice Jesús, y sacude el mundo pensante de Marta y le dice: Marta, ¿tú crees esto? Y Marta no lo cree. Entonces manda a buscar a María y le dice: el maestro está aquí, te llama. Permítame cerrar paréntesis y abrir un nuevo paréntesis. El maestro está aquí, te llama. Hay gente que ya no califica porque cree que se la saben de todas y no saben nada. Hay gente que agotaron los recursos y la fe se les fue. Pero hay una nueva generación que es la generación de las Marías. Es la generación que no cuestiona. Es la generación que no pregunta. Es la generación que se humilla. Es la generación que dice: Señor, 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 Señor. Nunca en la Biblia Jesús lloró frente a un muerto hasta que María tocó el corazón del Eterno. Y mi Biblia dice que Jesús llora, que Jesús llora, que Jesús llora. Jesús llora. ¿Por qué lloró? Porque alguien tenía la información correcta. Y cuando tú tienes la data correcta o el dat correcto, se te revela el Meloj HaKoim, que es: tú no eres un hombre más. Tú eres la respuesta de Dios para miles. Tú no estás aquí para pedirle perdón a Dios por las mismas tonterías la semana pasada. Tú estás aquí para tener una impartición de Dios, para que se te active lo que tiene que ser activado. Maravillas Él ha hecho. Maravillas Él ha hecho. Maravillas Él ha hecho. Grande es nuestro Dios. ¿Sabe que estaba leyendo un comentario de un historiador? Y dice que hay relatos en la literatura que dicen que el barco se despedazó y que cada persona que iba sobre el barco agarró un pedacito de madera. Lo que tú menos imaginas es lo que papá Dios va a usar para llevarte al lugar seguro. Todo lo que hoy estimas como estabilidad, puede ser que Dios lo remueva. Y Dios te va a enseñar una dimensión fresca de confianza, de fe, de seguridad en Él. De seguridad en Él. Seguridad en Él. Le estoy hablando a las mamás y a los papás. El Señor dice que tus hijos no se perderán. El Señor dice que tu familia no perecerá. El Señor dice, al igual que le dijo a Pablo, que llegarán a puerto seguro. Para mucha gente dirá: el barco se despedazó. Lo extraño es que todos los que iban en el barco no muere ninguno. Y en ese momento los que ignoraban a Pablo ahora no lo ignoran. Ahora dicen: este hombre es la única esperanza que tenemos. Si yo soy profeta de Dios, si soy boca de Dios,
Lo voy a decir. El que tiene oídos para oír, que oiga. Así dice el Espíritu de Dios. Ha comenzado un periodo de transición en tu casa. Te voy a enseñar a aborrecer el pecado. Y lo que un día te provocó placer, ahora te va a provocar asco. Porque yo te he apartado para mí. Yo te he separado para mí. Serás mis manos, serás mis pies, serás mi boca, serás mis ojos en esta tierra. Cuando hablo de eso es que serás una extensión del reino de Dios en esta tierra. El que puede decir aleluya, diga. El que puede decir gloria a Dios, dígalo. El que puede hablar en lenguas, hable ahora. En el nombre poderoso de Jesús.